Bueno, continuamos con el desarrollo programático de los contenidos del libro, que sería el 3.3, la elipse, ubicado en la página 164. Bueno, primero veamos una idea general acerca de la elipse y aprendamos o empecemos a relacionarnos con las ecuaciones de la elipse. Primero tenemos dos tipos de elipses: la elipse horizontal, cuya ecuación es x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual que 1. Si se fijan, esa ecuación se asemeja a la ecuación simétrica de la línea recta. Lo único que todas las variables están elevadas al cuadrado. Entonces, prácticamente esta ecuación es una combinación de la ecuación simétrica de la recta y la ecuación de la circunferencia. Pero veamos. Cada letra tendrá un significado. Gráficamente, ¿qué es lo que nos tendrá que decir cada letra? Veamos. Tenemos un plano cartesiano, el eje X, el eje Y. Primero vamos a iniciar con el centro de esa elipse. En este caso, todas las elipses que tengan esta ecuación significa que el centro está en el origen. Ahora bien, tendríamos prácticamente que hacer lo siguiente. A me dice o me representa al eje mayor. Aquí vamos a tener dos tipos de términos, que sería el eje mayor, que sería el valor de A, y el eje menor, el valor de B. Si el eje mayor está abajo de la X, significa que lo vamos a ubicar en el eje X. Y si el eje menor está abajo de la Y, por lo tanto, el eje menor estaría en el eje Y. ¿Cómo lo vamos a ubicar? Veamos. La base de a cuadrado, que sería solo A, sería en este caso la ubicación de los vértices del eje mayor. En este caso sería a unidades a la derecha. Aquí voy a ubicar un punto en el eje X porque está abajo del eje X. Si en este caso, repito, A está abajo del eje X, significa que el eje mayor estará ubicado en el eje X. Ahora bien, me voy a mover a unidades a la derecha, pero también a unidades a la izquierda, que sería en un valor de menos A. Ese valor siempre será positivo, en este caso porque nos movemos a la izquierda, ¿verdad? Ahora bien, prácticamente toda esta distancia sería el eje mayor, que lo vamos a conocer como 2 veces el valor de A. ¿Por qué? Aquí tenemos una distancia A y acá también tenemos una distancia A, que sería la misma. Por lo tanto, A más A sería 2A. Y 2A sería la longitud del eje mayor, esta longitud de este vértice a este vértice. Esos dos puntos serían vértices. Ahora bien, B medirá el eje menor, y como está abajo de la Y, significa que voy a ubicar dos vértices en el eje Y. La base de B cuadrado sería solo B, sería B unidades hacia arriba, por aquí voy a ubicar un vértice, y B unidades hacia abajo, por acá. Si se fijan, siempre parto del centro de la elipse. Ahora, desde este punto B a este punto menos B, tenemos una distancia, y a esa distancia le voy a llamar el eje menor, que sería la longitud del eje menor. Acá tenemos una distancia de B y aquí también de B. De este punto al centro tengo B y de este centro a este punto tenemos B. Por lo tanto sería B más B, 2 veces el valor de B. Y 2B sería para nosotros la longitud del eje menor, que sería este segmento. Ahora, con estos 4 vértices trazamos la elipse, que sería una figura ovalada. En el caso de ustedes, cuando grafiquen, traten la forma de hacerlo lo mejor que puedan. Bueno, ahora bien, me hacen falta 2 puntos más que son importantes. Esos 2 puntos más serán C unidades a la derecha y C unidades a la izquierda, que serían para nosotros los focos. Esos valores de C me van a representar los focos. Ahora bien, siempre el valor de C estará ubicado junto con el valor de A, es decir, en el mismo eje. En este caso, tendríamos la distancia focal, que sería del foco de menos C hasta el foco de C.
y estos dos tienen una coordenada, F, lo vamos a llamar foco, C, 0, el valor que tengamos aquí en C, y en este caso el otro foco estaría en la posición opuesta, que sería en el punto menos C, 0. Repito, en este caso esta elipse tiene centro en el origen en 0, 0 y esa ecuación me representa a la elipse horizontal. Veamos muy bien cómo está en este caso la forma de la elipse horizontal. Ahora, pero ¿qué pasaría si tenemos la elipse vertical? Veamos el siguiente caso. La elipse vertical, la ecuación sería esta. Vean que ahora A, que sería el eje mayor, está abajo de Y y B está abajo de X. Significa que el eje mayor ahora va a estar verticalmente con Y y el eje menor va a estar horizontalmente con X. Tendríamos algo como esto. Me quedaría el centro en el origen porque de acuerdo a esta ecuación el centro sería el origen. Ahora bien, me voy a mover como A está abajo de Y, voy a hacerlo todo verticalmente para el eje mayor. Sería a unidades hacia arriba, por ahí, y a unidades hacia abajo. Acá estaría el otro vértice. Ahora, sabemos que toda esta distancia sería la longitud del eje mayor, que en este caso es 2 veces el valor de A. Y ahora vamos a ubicar el eje menor. Si se fijan, ahora el eje mayor, como está abajo de la Y, significa que el eje mayor lo vamos a ubicar verticalmente en el eje Y. De acuerdo a esto voy a saber yo en dónde va a estar, ya sea el eje mayor o el eje menor. Ahora, el eje menor ¿en dónde estaría? Estaría en el eje X, horizontalmente. Voy a ubicar los vértices y para eso me voy a apoyar en B. B cuadrado sería el valor de acá, pero la base sería solo B. B unidades a la derecha, por acá, estaría el primer vértice, y B unidades a la izquierda. Por acá sería el segundo vértice. Todo ese segmento sería el eje menor, y en este caso la longitud del eje menor, todo esto, sería 2 veces el valor de B. La longitud prácticamente lo que me da es la distancia entre el primer vértice menos B y el segundo que estaría en B. Ahora con estos 4 vértices unimos para formar la elipse y tendríamos en este caso la elipse vertical. ¿Qué me hace falta? Agregar los focos en donde está el eje mayor sobre el eje X, entonces por ahí van a ir los focos. Sería a partir del centro, C unidades hacia arriba, aquí estaría un foco, y C unidades hacia abajo, acá estaría otro foco. La distancia focal, la distancia entre un foco y otro foco, y las coordenadas para los focos. Vean que aquí habría un error, aquí tendría que ser 0,c y aquí 0,-c, por ahí hay que corregirlo. O parece que en la ilustración que está en el libro está corregido, no hay problema. Bueno, entonces esa sería como la introducción a lo que serían la elipse. Tenemos dos tipos de elipse, horizontal y vertical, y recuérdense que cuando tengamos este tipo de ecuación es porque el centro está en el origen. Ahora bien, tenemos otros datos importantes por ahí, unas propiedades. ¿Cómo vamos a encontrar el valor de A, B y C? Tomemos en cuenta que esto no es el teorema de Pitágoras, esta es una propiedad de la elipse, y para ello, si queremos encontrar A, B o C, podemos utilizar cualquiera de estas tres formulitas. 2 veces A, que sería la longitud del eje mayor, como ya lo vimos, 2 veces B, la longitud del eje menor, y 2 veces C, que sería la distancia entre los focos, que serían los valores de C. Ahora bien, si quisiéramos encontrar cualquiera de estos valores, tendríamos que despejar. El valor de A me quedaría como la raíz cuadrada de B cuadrado más C cuadrado. El valor de B sería la raíz cuadrada de A cuadrado menos C cuadrado. Y el valor de C, la raíz cuadrada de A cuadrado menos B cuadrado. Esas formulitas nos van a servir para encontrar el valor de A, B y C.
y esas también en algún caso las vamos a ocupar, pero recordemos que esa es una propiedad de la elipse, no son o no dependen del teorema de Pitágoras. Ese no es el teorema de Pitágoras, tengamos cuidado por ahí.